Hoy te voy a hablar acerca de la profundidad del llamado de Jesús. Hoy Dios te va a pedir que vivas de una forma descontrolada. Esto es Fe Urbana. Esto es Fe Urbana, es Fe Urbana. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos de una manera más profunda, como lo es Jesús, nos damos cuenta de algo completamente interesante y relevante en este llamado que Jesús le hace a Pedro. Pero Dios nos está llamando a través de su palabra, a través de amarás al Señor tu Dios con todas sus fuerzas y amarás a la gente como a ti mismo. Nos está mandando a ser diferentes porque estamos en un tiempo donde la gente no está acostumbrado a amar. ¿Pensás que tenés lo que necesitas para alcanzarlo? Sí, Dios me ha proporcionado todos los dones y los talentos para realizarlo, nada de luchar por ello. Bueno, no pienso que los tengo ya, pero sé que con el propósito que tengo y la determinación que manejo voy a tenerlos en un futuro. Empezaste a cambiarme por completo y no puedo imaginar la vida si no estás. En la Biblia encontramos la historia de un hombre que vivió la sobrenaturalidad, el poder, misericordia y amor de Dios de una manera asombrosa. Lo interesante de la vida de este hombre, que de hecho es Pedro, es que lo vivió en el lugar que él menos podía controlar. Lo vivió en lo profundo del mar. Y no es que Jesús nos esté pidiendo en este momento que nos vayamos y nos adentremos de forma literal al mar para poder vivirlo. Sin embargo, Jesús sí espera que nosotros lo podamos vivir de una manera profunda y radical. La palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 5, habla acerca de ese primer llamado y ese primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro. Y es súper interesante porque en el versículo 3 y 4 podemos ver en la historia de cómo Jesús está predicando en una orilla del mar. Y en ese momento dice la palabra de Dios de que la gente se empieza a agolpar, se empieza a acercar a donde estaba Jesús. Llegó un punto donde era tanta gente que Jesús tenía que retroceder, retroceder y retroceder. En ese momento, cuando Jesús ya no entraba con la gente en la orilla del mar, volvió a ver, dice la palabra de Dios, de que vio dos barcas y una de esas barcas era la barca de Pedro. En ese momento Jesús llama a Pedro y le pide permiso para poder subirse a la barca y seguir predicando desde ahí. En ese momento se sube Jesús, se sienta, le pide a Pedro que se separe un poco de la tierra y empieza a predicar la palabra. Lo primero que Jesús hace después de terminar de hablarle a ese montón de gente acerca de su amor, de su gracia y de su misericordia, es volverse a Pedro y decirle que vaya a lo profundo y que eche las redes. Es súper interesante porque en esta historia nos damos cuenta de que en realidad Pedro no conocía a Jesús, o no de forma relacional o de una forma íntima. Tal vez había escuchado de él, pero no sabía quién era Jesús específicamente. Y la primera conversación que Jesús tiene con Pedro es: sepárate de la tierra y ve a lo profundo del mar y echa las redes. En ese momento yo me imagino que Pedro pudo haber cuestionado ese mandato o esa directriz que estaba recibiendo por parte de Jesús. Pedro, un profesional especializado en la pesca, que había dedicado toda su vida para pescar, se ganaba la vida de hecho con esa profesión. Perfectamente le pudo haber dicho a Jesús: mira Jesús, hemos pescado toda la noche, hemos pescado en las horas efectivas y sin embargo no hemos pescado nada. Sin embargo, Pedro tiene una reacción asombrosa y es obedecer inmediatamente lo que Jesús le está pidiendo que haga. Y de hecho vos vas a poder seguir viendo la historia, vas a ver un desenlace increíble en la historia de Pedro. Pero en este momento lo que yo te quiero hablar es acerca de ese primer llamado que Jesús le hace a Pedro.
Y nosotros muchas veces pensamos que tienen que pasar muchos años, tienen que pasar 5, 10, 15, 20 años de yo estar metido en una iglesia, recibiendo la palabra de Dios, escuchando de Él, para llegar a tener una relación profunda con Jesús. Sin embargo, Jesús siempre viene y reta nuestra mente y reta nuestra vida. Y lo primero que nos dice a nosotros es: sepárate de la tierra y ve a lo profundo del mar. Ahora, ¿qué es la tierra en este caso? Yo sé que suena como un llamado común y corriente por parte de Jesús. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos de una manera más profunda, como lo es Jesús, nos damos cuenta de algo completamente interesante y relevante en este llamado que Jesús le hace a Pedro. Muchas veces la tierra puede representar para nosotros ese lugar de conformismo, ese lugar de áreas seguras, ese lugar a donde nosotros nos podemos valer con nuestras propias capacidades. Sin embargo, Jesús va muchísimo más allá de eso y nos pide que dejemos nuestras capacidades, nuestros espacios seguros, nuestras áreas de conformismo y nos adentremos a ese lugar profundo con la presencia de Dios, ese lugar profundo con Jesús. Tienes que acordarte de algo, y es que el enemigo quiere que nosotros como iglesia lo vivamos de una manera pasiva, de una manera sin compromiso, incluso dentro de la misma iglesia, mientras que Jesús nos llama para que lo sigamos a Él a todo lugar y lo vivamos de una forma radical. Conectate con nosotros, ingresa ahora mismo a feurbana.com para saber absolutamente todo sobre el programa. También agreganos a las redes sociales como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram. Si necesitas ayuda o consejería, llámanos ahora mismo al 506-2280-0151. Yo creo que todos los versículos que hablan acerca de Jesús, los versículos que hablan precisamente de que Jesús tuvo compasión, tienen un patrón establecido. Hay 3 cosas que podemos ver en todos los versículos. Uno de ellos es una palabra que se repite en todos y es salir a ver. Jesús salía a ver y eso le provocaba compasión en su corazón. La otra palabra que encontramos en todos los versículos es precisamente la palabra compasión. Pero la más importante de todas es el verbo que después aparece en cada una de esas frases, en cada una de esas historias. Jesús salía a ver, salía a la calle, compartía con la gente, veía la necesidad de la gente y eso le provocaba compasión. Y a raíz de eso Él actuaba, no dejaba las cosas así. Él buscaba cómo solucionar el problema de cada una de esas personas. A veces nosotros estamos muy mal acostumbrados a estar encerrados entre 4 paredes de la iglesia. Sin embargo, yo creo que el mensaje principal que hoy podemos dejarle a los jóvenes es salir y ver lo que está pasando en nuestro barrio, salir y ver lo que está pasando en nuestras escuelas, colegios, en nuestra ciudad. A veces tenemos que ir a darnos una vueltita por San José para ver la necesidad realmente que está pasando en nuestro país y las cosas que están sucediendo ahí. Tratamos de pedir compasión entre las 4 paredes y Señor, dame compasión, pero si vemos el rol de Jesús, hasta que Él salía y veía la necesidad de la gente, era en ese momento que Él sentía la compasión, en ese momento lloraba y en ese momento sobre todo actuaba y hacía algo por la gente. Dios nos está llamando a ser anómalos. Dios en ningún momento vamos a ser iguales a toda la gente, a toda la cultura, a toda la sociedad, independientemente de donde estemos. Lo que Dios nos ha dicho es que tenemos que ser tan diferentes, que tenemos que brillar, que la gente tiene que ver y notar esa diferencia. No es fácil, eso implica a veces caer mal, eso implica a veces traer cosas nuevas, que la gente no lo entienda a uno. Pero Dios nos está llamando a través de su palabra, a través de amarás al Señor tu Dios con todas sus fuerzas y amarás a la gente como a ti mismo. Nos está mandando a ser diferentes porque estamos en un tiempo donde la gente no está acostumbrado a amar. Estamos en un tiempo donde la gente no entiende lo que es verdaderamente el amor. Se nos ha enseñado que el amor es una cosa y el amor tiene que ver, según la cultura, con lo que yo pueda recibir de la gente. Pero cuando vamos a la Biblia nos dice, el mismo Jesús nos enseña de que amar es otra cosa. Amar es darse por la gente, amar es entregarse tal y como Él nos amó a nosotros. Es más, nos dice, hay un mandamiento nuevo y ese mandamiento nuevo es que ustedes amen tal y como yo los amé.
Bueno, qué difícil es y qué compromiso más grande, porque el amor que Jesús ha tenido para nosotros no es fácil de poder hacer lo mismo. Sin embargo, Dios nos dice, amen tal y como yo los amé a ustedes. Es muy importante darnos cuenta cuándo es que nosotros hemos estado viviendo a Jesús desde la orilla, o sea, desde nuestras áreas seguras. Y eso es cuando nosotros pretendemos controlar nuestra vida y nuestro destino. Intentamos controlar cuál es el desenlace o cómo es que se tiene que ir desarrollando nuestra vida según nuestras preferencias, nuestras condiciones y nuestros términos. También cuando nosotros pretendamos vivir nuestra vida valiéndonos únicamente de nuestras capacidades, de nuestros dones, de nuestros talentos, que obviamente son súper importantes poder desarrollarlos, pero Jesús quiere que nosotros vivamos más allá y empecemos a vivirlo de una manera más profunda, de una manera radical, a donde no nos valgamos únicamente de nuestras capacidades, sino que nos valgamos de las capacidades y gracia de Jesús. También cuando nosotros estamos intentando vivir a Jesús desde una manera superficial. O sea, yo sé que la palabra superficial y cuando hablamos de Jesús muchas veces puede ser chocante, pero de hecho nuestra vida como cristianos sí se puede haber desarrollado, se puede haber desenvuelto de una forma superficial. Y de hecho eso nos vamos a dar cuenta cuando entendemos de que a lo mejor no hemos vivido una profundidad con el Espíritu Santo, no hemos experimentado la profundidad de la persona de Jesús, no hemos vivido una profundidad de la palabra de Dios, no hemos experimentado la profundidad de la oración y de lo que eso conlleva en nuestra vida. Muchas veces intentamos vivir a Jesús de una manera completamente condicional. Y le empezamos a decir, mira Jesús, esto sí lo quiero hacer, esto sí lo quiero aceptar, quiero ir allá, quiero hacer esto, pero estas partes, mira Jesús, esto no me lo pidas. No me pidas ir allá, no me pidas hablar esto, no me pidas hablarle a tal persona de ti, no me pidas demostrarte de esta manera. Yo lo quiero hacer desde mis condiciones, quiero hacerlo de esta forma, pero de la forma en que tú me dices que lo haga, no. Tenemos que entender que una vida con Jesús en lo profundo representa perder el control de la nuestra y es simple y sencillamente dejarnos guiar hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Así como Pedro lo hizo cuando Jesús le dijo, ve a lo profundo y echa las redes. Pedro, sin cuestionar el llamado de Jesús en ese momento, simplemente obedeció y echó las redes y de hecho, él vivió uno de los milagros más asombrosos que él pudo haber experimentado. Entonces, recordarlo, en este momento Jesús nos está llamando para vivirlo sin esquemas, sin paradigmas y dejar nuestros razonamientos de lado, dejarlo simplemente de lado y empezar a obedecerlo a Él, empezar a vivirlo de una manera confiada, a vivirlo de una manera que demuestre nuestra fe que tenemos en Jesús y en su poder. ¿Ya nos agregaste a las redes sociales? Búscanos ahora mismo como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram para que puedas seguir conectado con nosotros y no te perdás ningún detalle de Fe Urbana. Hola gente de Fe Urbana, esto es Mi Mundo y nos vinimos a Noches Fusión para hacer algunas preguntas acerca de esta sección, así que ¿quieres saber qué opinan ellos? Pues no se despegue su pantalla, acompáñame y descubrámoslo juntos. Si pudieras describir con una palabra tu vida, ¿cuál sería? Feliz. Determinación. Si pudieras describir tu vida con una palabra, ¿cuál sería? Jesús. ¿A qué le puedes tener miedo en la vida? Lo único que me da miedo es, en este momento, alejarme de los caminos de Dios. Es algo que no me gustaría hacer. Miedo a
a muchas cosas, a las cucarachas. Le tengo miedo a no cumplir el propósito de Dios en mi vida. Al olvido. Contanos uno de tus proyectos más importantes, alguno. Bueno, el que tengo en mente ahorita es conseguir equipo y material para grabar a músicos cristianos sin ningún costo. Eso es lo que más me gustaría en este momento. Bueno, superarme a nivel personal y también espiritual. En este momento, no sé, ser profesional y ir a Estados Unidos. ¿Pensás que tenés lo que necesitas para alcanzarlo? Sí, Dios me ha proporcionado todos los dones y los talentos para realizarlo, nada más de luchar por ello. Bueno, no pienso que los tengo ya, pero sé que con el propósito que tengo y la determinación que manejo voy a tenerlos en un futuro. Sí, tengo a Dios. ¿Qué necesita una persona para alcanzar esos objetivos? ¿Qué pensás vos? Estar dispuesto a luchar y creer en sí mismo. Si nadie cree en nosotros y nosotros no creemos en nosotros mismos, no podemos hacer nada. Creo que una persona del mundo pensaría el nada más tener la motivación, pero más que eso yo creo que necesitamos esa esperanza que es en Dios. Creo que necesitamos a Dios. No sería lo mismo llegar y alcanzar un sueño y de qué le vale si no tiene a Dios en su corazón, no es feliz, no. Como vuelvo a decir, determinación. Sin determinación no tienes proyección hacia tu futuro. ¿Qué es lo que hace que una persona no llegue a ser exitosa en la vida? No estar con Dios, porque con Él se logra todos los objetivos que tú necesitas, ya sea, como yo digo, determinación, pero con Dios. Si tienes determinación, estás con Dios. Entonces Dios te va a llevar a cumplir todos esos objetivos que tú necesitas. ¿Qué es lo que hace que una persona no llegue a ser exitosa? Una mentalidad pobre, una mentalidad que no se programa el éxito, una mentalidad negativa, nunca va a lograr alcanzar lo que quiere, por más que luche. No lo tiene en mente, no lo puedes hacer. Bueno, esto fue Mi Mundo, así que puedes seguir con muchísimo más de Fe Urbana. Algo súper interesante con la historia de Pedro, volviendo al libro de Lucas en el capítulo 5, es que una vez que ellos lo hicieron, dice la palabra de Dios en el versículo 6, experimentaron la gloria de Dios de una manera impresionante. Y es que tenemos que entender que en lo profundo con Jesús siempre van a ocurrir los milagros más asombrosos de nuestra vida. Dice la palabra de Dios de que en el momento en que Pedro se atrevió a dar ese paso de fe con Jesús, echó las redes, empezó a ocurrir el milagro que se conoce como el milagro de la pesca milagrosa. Un milagro impresionante que dice la palabra de Dios de que después de pasar horas, una noche sin pescar, empezaron a pescar un montón. Tanto así que la barca parecía que se estaba hundiendo. Pedro se tuvo que levantar y empezar a hacer señales para que sus amigos, los amigos que estaban en las otras barcas, vinieran y lo ayudaran a poder recoger toda esta pesca milagrosa que estaba sucediendo. Y lo primero que tenemos que ver, algo súper interesante con esta historia, es que Pedro en lo profundo con Jesús vivió un milagro que cambió su vida por completo. No solo su vida, sino un milagro que cobijó la vida de muchos. Porque dice la Biblia que Pedro tuvo que hacer señales para que los otros vinieran y fueran parte del milagro de Jesús. En el momento en que nosotros decidimos vivir en lo profundo con Jesús, vamos a experimentar milagros que van a cambiar nuestra vida por completo. Y no solo eso, sino que van a envolver a las otras personas que nos están rodeando, a cada uno de nosotros. Tenemos que entender que, en serio, la vivencia de Jesús es algo que siempre va a involucrar a los que nos están rodeando. La vivencia de Jesús es algo que de hecho también nos va a dar propósito. Si vos te das cuenta, algo súper interesante es que Pedro encontró su propósito en el momento en que estuvo en lo profundo con Jesús. Dice la palabra que Pedro se tuvo que levantar, estaba asombrado, estaba atónito por esta pesca milagrosa, y lo único que le quedó hacer en ese momento fue levantar su mano,
y empezar a hacer señales y llamar a las personas para que fueran testigos de la presencia y el milagro de Dios en ese momento. Cuando nosotros estamos en lo profundo con Jesús, nos damos cuenta que lo único que nos queda por hacer es levantar nuestras manos y empezar a hacer señales para que todas las personas que nos rodean también experimenten la presencia de Dios, también vivan los milagros de Jesús. Pedro encontró su propósito, hacerle señales a los demás, hacerle señales a los que los rodeaban, señales que demostraran la presencia y el poder de Dios. ¿Qué hubiese pasado si a lo mejor Pedro se hubiese puesto a hacer señales, si a lo mejor no hubiera ocurrido ningún milagro en ese momento? Las personas hubieran llegado y hubieran dicho, uy Pedro, ¿qué está pasando? Y Pedro no hubiese tenido nada que mostrar. Muchas veces nosotros nos frustramos como hijos de Dios porque estamos intentando hacer señales sin estar en lo profundo con Jesús. Es por eso que vemos a personas que en el cristianismo se frustran, porque intentamos hacer señales en nuestras capacidades, intentamos hacer señales desde la orilla, desde nuestras áreas seguras, pero para poder hacer señales efectivas tenemos que entrar a lo profundo en una vida radical e íntima con Jesús. Date cuenta de algo, y es que probablemente nosotros no hemos vivido muchos milagros por el hecho de que estamos viviendo a Jesús desde la orilla, estamos viviendo a Jesús desde nuestras áreas seguras o desde una forma completamente superficial. Jesús quiere que lo vivas de una manera completamente profunda, radical, que te descontroles, que permitas que Él empiece a controlar tu vida, te empiece a guiar, te empiece a decir, ve a lo profundo, haz esto, y de esa forma lo vas a vivir de una manera completamente asombrosa. Y los que te rodean se van a dar cuenta de la clase de Jesús que nosotros vivimos. Conectate con nosotros, ingresa a feurbana.com para saber más del programa, música, entrevistas y todo lo que hacemos para vos. Dale de una vez, ingresa a www.feurbana.com y revoluciona tu mente. Definitivamente hoy Jesús nos está haciendo un llamado para vivirlo de una manera profunda, para dejar nuestras áreas de conformismo, nuestras áreas seguras o de comodidad. Hoy Jesús nos está haciendo ese llamado para seguirlo a Él hacia lo profundo, para vivirlo de una forma radical y demostrarlo en todo lugar. Así que a donde quiera que estés, si vos querés vivir a Jesús de esta manera y aceptar este llamado de Jesús, dar este paso de fe, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Jesús, te damos gracias porque hoy entendemos el llamado que tú nos haces. Te damos gracias porque en serio tú nos llamas para vivirte de una manera profunda. Te pedimos perdón si en algún momento te hemos vivido de una forma superficial y nos hemos conformado con eso. Hoy te damos el control de nuestra vida y hoy te decimos, Jesús, controla lo que nosotros simple y sencillamente no podemos controlar. Guíanos, llévanos hacia lo profundo, dinos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y nosotros lo haremos. En el nombre de Jesús, amén. Sobreviví tanto tiempo sin ti, sin saber lo que es amar. Hoy vuelvo a empezar, no puedo descifrar lo que haces en mí. Eres mi salvación, mi bendición. Empezaste a meterte en mi cabeza y no puedo sacarte, no quiero sacarte. Empezaste a
la vida si no estás. Lo que importa es que ya estás conmigo y no te voy a soltar. Sé lo que es vivir, es estar junto a ti. Empezaste a meterte en mi cabeza y no puedo sacarte, no quiero sacarte. Empezaste a cambiarme por completo y no puedo imaginarme la vida sin ti. Y aquí estoy, no vengo a pedir, aquí estoy. Te ofrezco lo que soy, aquí estoy. Me entrego a ti, aquí estoy. Empezaste a cambiarme por completo y no puedo imaginarme la vida si no estás. Esto fue Fe Urbana. Si te gustó el programa, búscanos en nuestras redes sociales o simplemente ingresa a nuestra página www.feurbana.com.